Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo, como todos los domingos, estoy acá acompañándolos, trayéndoles un nuevo tema. Y bueno, para el día de hoy les tengo una reflexión súper chévere, de verdad está buenísimo. Y es la siguiente: todos tenemos una fecha de caducidad. Es decir, todos tenemos una fecha límite. Sabemos que va a llegar un día, ese día en el que vamos a fallecer, que no sabemos cuándo es, no sabemos cómo va a pasar, pero va a suceder. ¿Y por qué llegué a este tema y por qué quiero tratar este tema? Estuve leyendo un libro que se llama La Rueda de la Vida, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una doctora en medicina y psiquiatría. Y en este libro ella cuenta un poco acerca de su vida, cómo llegó a la medicina, por qué se especializa en psiquiatría, y también cuenta sobre los casos que trabajó con pacientes moribundos. Ella se especializó en este tipo de pacientes y a partir de eso y a partir de esas experiencias, la vida la llevó a hacer un estudio y hacer entrevistas a las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Y realizó muchas entrevistas y muchos pacientes estuvieron de acuerdo con las mismas experiencias, o sea, todos ellos contaron la misma experiencia. Y en el libro lo que ustedes pueden leer es la biografía de ella y las conclusiones de este estudio. Entonces, es un libro súper recomendado, es muy entretenido. La verdad es que uno se lo lee súper rápido. Entonces, se los recomiendo. Este libro muy recomendado, además que es de la vida real. Entonces, para que lo lean si les interesa. Y yo me voy a enfocar hoy en una de las fases. Ella divide, digamos que las experiencias después de la muerte en unas fases, y yo les voy a compartir hoy solamente una de las fases, y es cuando las personas mencionaban que se encontraban en presencia de una fuente suprema. Y les voy a leer el párrafo que quiero compartir y sobre el cual quiero hacer la reflexión de hoy. Y dice así: en este estado, la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia. Se le hacía comprender los motivos de todos sus pensamientos, decisiones y actos, y veía de qué modo estos habían afectado a otras personas, incluso a desconocidos. Veía cómo podría haber sido su vida, toda la capacidad en potencia que poseía. Se le hacía ver que las vidas de todas las personas están interrelacionadas, entrelazadas, que todo pensamiento o acto tiene repercusiones en todos los demás seres vivos del planeta, a modo de reacción en cadena. Entonces, después de leer este párrafo, realmente lleva a tener una reflexión profunda. Porque imagínense ustedes esto, que uno muera, bueno, pase por las primeras fases después de la muerte y uno se encuentre enfrente de una presencia suprema que te muestra cuál fue tu vida, cómo fue tu vida, con pensamientos, actos, absolutamente todo, y posteriormente te muestre qué pudo haber sido de ella y cuál era ese potencial que tú tenías pero que no desarrollaste, y adicionalmente la vida de las personas que influenciaste. Entonces, a mí realmente ese párrafo me llegó al corazón y me cambió la forma de ver la vida y de actuar. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando, por ejemplo, yo quería desarrollar un proyecto, muchas veces no lo llevaba a cabo por miedo, por vergüenza, por el que dirán, y no me ponía a pensar tal vez en el beneficio que esto podía significar. Cuando yo leí esto, me di cuenta
que tenía que desarrollar todo el potencial que yo tenía. Yo me puse a pensar, el día en que yo me muera y vea el potencial que tenía y que no desarrollé y que no llevé a cabo por miedo o por vergüenza, me va a dar mucha tristeza porque es que tenía la vida, tenía las herramientas, tenía la capacidad de hacerlo y no lo hice. Entonces, eso me lleva a pensar ahora cada vez que voy a desarrollar un proyecto, por ejemplo, escribir o grabar. Yo simplemente podría llevar un diario donde yo escribiera esto e hiciera mis reflexiones para mí misma y para mi vida. Y ya está, llevarlo hasta ese punto. O tal vez podría, tal vez una vez publicarlo en una red social, hacer un artículo y publicarlo y ya está. Pero pensé como que hay que ir más allá. Si yo tengo la capacidad de comunicar y de influir y de dar a conocer y de mostrar nuevas cosas, pues ¿por qué no lo hago? O sea, no es solamente ver el potencial que ustedes, que tú tienes como persona, sino también el alcance que tiene y las repercusiones que esto puede significar en el mundo. Entonces, esta es mi reflexión. Yo te invito hoy a que tú revises tu vida un momento y te des cuenta del potencial que tienes. O sea, imagínate la capacidad que tienes de hacer las cosas y de llevarlo hasta el siguiente nivel. Imaginar el crecimiento exponencial de todos los proyectos que tienen, de todas las personas que puedes influir. Entonces, esa es mi reflexión de hoy. Además, leí un artículo como para complementar este tema en en el periódico La República, un artículo del 20 de febrero de este año, que decía que 8 de cada 10 personas están insatisfechas con su empleo. Y no solamente eso, sino que el 25% de las personas reporta su trabajo como la mayor fuente de estrés a la que están sometidas. Entonces, si nosotros como adultos gastamos la mayor parte del tiempo o invertimos la mayor parte del tiempo trabajando, 5 días a la semana, 6 días, incluso domingo a domingo, desde muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo y adicionalmente nos está generando un estrés, que el estrés sabemos que puede llevar a enfermedades que pueden terminar en la muerte. Entonces, es una reflexión para pensar, en realidad tú tienes un potencial, en realidad tú tienes unas cualidades y es tu trabajo y es tu responsabilidad hacer uso adecuado de estas. Y así como la parábola del sembrador, pues sembrar, trabajar y cosechar. Entonces, hay solamente una vida como esta y hay que hacer lo que esté en nuestras manos para llevar a cabo nuestros proyectos, nuestros sueños y para llevar a cabo todos esos proyectos que tenemos en mente. Entonces, voy a terminar esta reflexión del día de hoy con 3 aspectos importantes para que ustedes los piensen y para que reflexionen. El primero es una pregunta. ¿Eres consciente de la influencia que tienes en los demás cuando actúas? ¿Eres consciente de que cada vez que interactúas con alguien, de que cada relación que estás construyendo tiene una repercusión y tiene un significado y nos afecta a todos? Entonces esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿eres consciente del potencial que tienes y de la importancia que lleves a cabo tus proyectos que son inspirados por tu corazón? Yo creo que es importante nosotros dejarnos llevar y no solamente dejarnos llevar, sino tener muy presente la intuición. Yo creo que nosotros sabemos cuáles son nuestros talentos y si tú no sabes, haz un autoexamen a través de la introspección, revisa cuáles son esos talentos y esas cualidades
y cuáles son esos proyectos en los que tú quieres trabajar. Y no solamente tiene que ser desde un ámbito espiritual y que todos seamos gurús y maestros, no, desde el trabajo que tú realizas a diario. ¿Cuál es ese granito que estás aportando en tu trabajo? No todos vamos a ser líderes mundiales ni líderes sociales, sino en ese espacio que tú compartes con las demás personas, en el área de trabajo, cuál es esa influencia y cuál es ese aporte que estás haciendo a la sociedad. Entonces sí es bien importante evaluar eso, porque como tercera medida, imagínate tú en tu lecho de muerte y si no eres creyente y si no crees en la vida después de la muerte, ok, está perfecto, aunque este libro está basado en hechos científicos, eh, pues realmente imagínate tú en tu lecho de muerte y saber que pudiste haber hecho algo. Creo que ese es el mayor, como que la cuestión por la cual uno más se puede arrepentir es no haber hecho algo que uno pudo haber hecho. Entonces, hoy en día que tienes la oportunidad de hacer las cosas, no dejes que el miedo y la vergüenza te, te paren o de alguna manera no te permitan hacer las cosas, porque tal vez cuando estés más grande te vas a arrepentir de eso. Entonces, esa es mi reflexión del día de hoy, para que lo piensen, para que lo mediten y para que ojalá actúen, eh, y que esto les sirva como una motivación para hacer un pequeño cambio en la vida y para pensar un poquito más cada vez que quieren hacer algo y que cada vez que tienen un proyecto, cada vez que tienen y que construyen una relación con alguien. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y bueno, como siempre, les deseo una bonita y muy bendecida inicio de semana. Chao, chao, que me les vaya muy bien.